Gracias, Domingo. Tal como dice Patricia, hay que agradecer la sintonía de tantos amigos y amigas a nivel nacional e internacional que nos siguen aquí en este rumbo de la mañana. Un saludo a mi querido Don Fafa y a todo este excelente equipo que nos acompaña todos los días diariamente. Hoy 18 de noviembre, donde recordamos a nuestro querido Freddy Veras Goico y también el natalicio de Máximo Gómez. En el día de ayer tuve una conversación con algunos colegas municipalistas donde reflexionábamos en torno a la implementación de políticas Qué tan públicas, qué tan bonito. programas y proyectos de la municipalidad, donde nosotros Gracias. podíamos, o nos preguntábamos, y me preguntaban algunos colegas, de por qué no funcionan algunas políticas públicas. Y ahorita incluso, Ricardo, cuando abordaba el tema de nuestras niñas, que en este año van alrededor de más de 5.316 niñas que han dado a luz, se preguntaba por qué, qué pasa con las políticas públicas. Y alguien entonces me decía a raíz de nuestra conversación de ayer, Francis, ¿por qué en tu comentario no hablas un poquito de políticas públicas? Y sin ánimo de que este comentario se convierta en una charla o en un curso de políticas públicas, sí me parece pertinente eh, reflexionar qué pasa con las políticas públicas. Tanto gobierno central como gobiernos locales deben diseñar e implementar, ejecutar programas y proyectos tendentes a cumplir objetivos de interés social. Y en ese sentido, las políticas públicas son un valioso instrumento. Cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de ese conjunto de objetivos, de decisiones, de acciones que se llevan a cabo por parte de un gobierno para dar justamente solución a esos problemas, a esos grandes desafíos que se consideran prioritarios para la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo de una política pública? Es alcanzar los objetivos de bien común, el bienestar de los ciudadanos, lograr esas transformaciones estructurales y la solución de esos problemas. Pero pareciera que implementar una política pública es fácil, pero no lo es, señores. Implementar una política pública y más una política pública exitosa no es una tarea fácil, no es un camino, una línea recta. Hay muchas curvas, es un proceso de ensayo, error, implementé, a veces tienes que recular, como dicen, para atrás. ¿Por qué? Porque no hay una receta única para la solución de problemas estructurales. No es una receta que tú vas y vas a una farmacia y compras ese medicamento mágico. Una política pública es compleja porque intervienen muchos elementos, muchos factores y muchos actores. Ahora bien, hay lo que nosotros llamamos los técnicos, un proceso para poder hacer las políticas públicas, que tiene fases y que parte de sus problemas es cuando nos saltamos esas fases para la elaboración, formulación e implementación de una política pública. Lo primero es definir el problema, que muchas veces confundimos causas y consecuencias y el problema desde su origen no queda bien definido. Una vez que definimos el problema y estamos claros cuál es el problema que afecta a la ciudadanía, entonces debemos pasar a diseñar lo que serían alternativas de solución. Porque un problema puede y tiene usualmente diferentes alternativas de solución, pero tienes entonces que pasar a esa tercera fase y es decidir cuál o cuáles son las alternativas de solución que vas a implementar para que esa política pública pueda ser efectiva. Luego la implementas y por supuesto debiese venir, que muchas veces no lo hace, un proceso de evaluación sobre los resultados obtenidos, porque ahí es que se genera el aprendizaje y saber qué puedes cambiar y qué puedes continuar. Y la pregunta que nos hacíamos ayer o que me hacían ayer, entonces, ¿dónde está la fragilidad en la implementación de las políticas públicas? ¿Por qué buenas acciones, buenas intenciones, buenas decisiones no necesariamente funcionan?
Y yo les respondí ayer, es que el proceso tanto de formular y de implementar políticas públicas supone una combinación de elementos, un conjunto de elementos que tienen que ser, además de debidamente seleccionados, tienen que tener coherencia entre sí. Y para que puedan tener éxito, debe tener también algo que es sumamente importante y determinante para el éxito de la misma, y es el compromiso de quienes participan, pero sobre todo de los beneficiarios de esas políticas públicas, que en este caso somos los ciudadanos y ciudadanas. Además de la identificación con esa solución, el involucramiento. Pero algo que todavía, y para mí digo siempre que es lamentable, la dependencia que existe para que algo funcione de la voluntad política del incumbente. Y digo que es lamentable porque aunque hay que aplaudir cuando tenemos políticos y personas que dirigen instituciones con voluntad política, pero esa dependencia de que si una persona quiere o no quiere para que una política pública pueda funcionar, ahí es que está todavía ese ruido. Muchas de las políticas públicas también no funcionan porque queremos actuar sin conocer la realidad de la realidad de la problemática y la realidad de los beneficiarios y la realidad de lo que está pasando, porque como dije en días anteriores, caemos en tener gestiones bomberos, que es vivir el día a día con agendas a corto plazo, con agendas según la demanda, y más ahora que estamos en redes sociales, que, bueno, hay un problema, y para ser graciosos queremos implementar soluciones y medidas momentáneas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se abordan los síntomas, pero no necesariamente las causas estructurales. Y en el día de ayer evaluábamos particularmente, ya que estamos en la semana de la seguridad vial, todo el tema de la ciclovía, el tema de los cambios de las vías de las calles, de cómo poder de una vez y por todas, el tema de los tapones que nos tienen desesperados a todos, el tema de seguir fortaleciendo, ya que en esta semana hemos estado hablando de la cantidad de accidentes viales, y como estamos justamente en la Semana de la Seguridad Vial, ayer tenían cartelones un grupo de jóvenes en la 27 de febrero con Defilló, y qué bueno, y está bien, y qué bueno que nos recuerden que debemos respetar el semáforo rojo, qué bueno que nos recuerden que hay que transitar con el casco protector, ya que señalábamos la cantidad de accidentes y sobre todo de situaciones que se pueden evitar, de afecciones en el cráneo, y lo que implica y el costo en cuidados intensivos para las personas. Ellos también ayer en esos letreros nos recordaban el que no transitemos en vías contrarias, nos recordaban el uso del cinturón, que gracias a Dios hemos avanzado y hay más concientización sobre el uso del cinturón. En uno de los letreros también vi recordándonos el no manejar usando el celular, y sobre todo el mantener la licencia al día, y todo esto en torno a la seguridad vial. Ahora bien, ¿por qué eso no es suficiente? Porque para que esta política pública funcione, no basta con tener las leyes si no hay régimen de consecuencias, si no hay un abordaje de sensibilización y capacitación, no momentánea, porque tengamos la Semana de la Seguridad Vial, sino permanente y el día a día hacia las personas, y como siempre digo, el régimen de consecuencias ante las personas que incumplen las leyes. Justamente ahora que hemos estado con el cambio de las vías, y obviamente toda implementación de política pública requiere un tiempo para que se haga costumbre y las personas nos adaptemos, la DGC ayer anunciaba que no va a poner multas, por lo menos durante estos primeros días, porque simplemente están en un proceso de orientación y educación. No obstante, a mi criterio muy personal, entiendo que faltó mayor divulgación, faltó mayor empoderamiento de los vecinos que están en ese entorno para que ellos sean y contribuyan aún más a que esta política sea efectiva. No basta con que tú decidas un cambio, si eso también debe estar basado
en un proceso, además de información y sensibilización ciudadana, debe estar basado en las señalizaciones adecuadas, que vimos que se arrancó y faltaban señalizaciones. Es lo mismo que pasa incluso con la ciclovía, acciones valiosas, importantes, que todos aplaudimos. No obstante, seguimos con una ciclovía que ayer lamentaba ver a 4 ciclistas, pero la cantidad de carros en la hora pico del tapón, justamente en la ciclovía, la cantidad incluso de carros estacionándose en la ciclovía. Entonces, tenemos que garantizar que políticas públicas importantes como estas, ideas valiosas, no se conviertan simplemente en ideas novedosas, valiosas, que se aplauden, pero que al final los ciudadanos no respetan, las valoran, pero no le hace caso. Pero sobre todo que bajemos la guardia 2 o 3 semanas después y descontinuemos el que medidas y acciones como la ciclovía se cumplan con el fin y el objetivo que fue creado. Entonces, hay que hacer un llamado ahora que estamos justamente ya para un nuevo año, donde estamos arrancando con el gobierno, donde apenas estas alcaldías tienen 6, 7 meses y están todavía con un periodo importante, que repiensen el diseño y la implementación de políticas públicas, que dejen de estar implementando acciones que solamente es pasarle un pañito tibio al abordaje de los síntomas y no enfrentando las causas estructurales de solución a problemas prioritarios y vitales de la ciudadanía. No juguemos con la autoridad, que es lo que lamentablemente ha estado pasando con el toque de queda. Cuando la ciudadanía le pierde el respeto a la autoridad, ya hemos perdido más de la mitad del juego. Y hacer un llamado a nuestras autoridades a que realmente haya voluntad política para que las acciones y la implementación de políticas públicas tengan buenos resultados, pero sobre todo tengan seguimiento. Alguien una vez me preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Un jefe bueno rodeado de gente mala o un jefe malo rodeado de gente buena? Las políticas públicas es un camino lleno de piedras, no es tan fácil como se cree, pero también buenas políticas públicas no se implementan por la falta de voluntad política, por la falta de un equipo que dé seguimiento, pero también la ciudadanía tiene que entender que tenemos un rol importante y determinante, que nosotros tenemos derechos y que hay que exigirlos, pero también tenemos deberes que no queremos cumplir. Así que Isidro, este llamado es para los de arriba, es para los de abajo, es para los gobernantes, pero también para los ciudadanos, para que podamos dar el salto cualitativo, cuantitativo y el salto real, para que una serie de problemáticas queden en el olvido en la República Dominicana. Todos tenemos que apuntar a la implementación correcta y adecuada de políticas públicas que tengan régimen de consecuencia, pero que los ciudadanos también colaboremos